Hoy vamos a proceder a la lectura de la declaración institucional por el 8 de marzo. Vamos a proceder los grupos municipales de EH Bildu y Elkarrekin Donostia, porque en esta declaración que vamos a leer defendemos y apoyamos la visibilización y el llamamiento a sumarse a las movilizaciones que van a suceder hoy, 8 de marzo, Día de las Mujeres. Nos parece incomprensible que no se sume la institución como tal a esas movilizaciones, máxime teniendo en cuenta del día que se trata y que además estamos hablando de unas movilizaciones que son perfectamente legales y que han sido perfectamente validadas por todas las delegaciones. Por tanto, vamos a proceder a la lectura de esta declaración institucional para visibilizar todo ese trabajo de los grupos feministas y para apoyar, como están apoyando otros sectores, las movilizaciones que este año además son más necesarias que nunca. Por otra parte, queremos también denunciar desde los dos grupos municipales que es denunciable y es desde luego más que extraño que este año no se haya organizado por parte del Gobierno municipal ningún acto institucional de apoyo a este día tan importante del 8 de marzo. Este año más que nunca es importante que las mujeres sintamos el apoyo de las instituciones, que debemos de ir y que deben de ir más allá de las palabras y poner los hechos encima de la mesa. Ha sido un año muy difícil, la pandemia ha golpeado muy duramente y especialmente a las mujeres de todo el mundo y especialmente de Donosti, de Euskal Herria, y es absolutamente necesario el apoyo de las instituciones. Por lo tanto, no entendemos que este día tan importante, desde hace muchos años que se hacía un acto institucional, este año no se haya hecho nada. Primer punto, impulsar un debate sobre el modelo de organización social de los cuidados, desde un enfoque feminista basado en la centralidad de la vida y la corresponsabilidad social y comunitaria en el cuidado. Segundo punto, analizar con enfoque de género la situación y necesidades de los colectivos más vulnerables y a los efectos de la COVID-19 y poner en marcha medidas urgentes para hacerles frente. Tercer punto, estudiar y articular soluciones viables para los servicios locales de apoyo al cuidado de menores y personas dependientes, procurando y/o facilitando el cuidado en condiciones dignas y justas para quien lo da y para quien lo recibe. Cuarto punto, incidir en los planes de igualdad municipales de manera expresa en el empoderamiento de las mujeres, la puesta en valor de los cuidados y la corresponsabilidad de los hombres en los mismos, así como reforzar y preservar el personal y recursos técnicos y económicos para el desarrollo de las políticas locales de igualdad y de la transversalización de género en todas las políticas locales. Quinto punto, promover y o apoyar espacios para el encuentro entre personas cuidadoras de diferentes sectores. Sexto punto, analizar la situación de las trabajadoras del hogar en nuestro territorio y poner en marcha programas integrales para mejorar sus condiciones laborales y vitales. Séptimo punto, continuar proporcionando los recursos a las escuelas de empoderamiento y casa de las mujeres e impulsar acciones para el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, adolescentes y niñas, de la mano de colectivos feministas. Y octavo punto, el Ayuntamiento de San Sebastián anima a la ciudadanía donostiarra a conmemorar este día de un modo diferente, haciéndolo compatible con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de la COVID-19 y a sumarse a los diferentes eventos, programas y movilizaciones que, con motivo del 8 de marzo, organizan las diferentes asociaciones feministas.